A los 18 años, mi padre me golpeó y me abandonó en la carretera después de que me negué a ser el sirviente de la familia. Nunca volví a casa y el karma hizo su trabajo. Muy bien, Reddit. Esto ocurrió hace 3 años. Me llamo Dylan, tengo 21 años y soy hombre. Hoy mi vida va bien, pero aquella noche todavía me persigue, así que voy a escribirlo de una vez por todas. Cumplí 18 en marzo. Para abril, ya estaba pagando $400 al mes por dormir en la misma habitación que tenía desde los 6 años. 3 días después de mi cumpleaños, papá me sentó en la mesa de la cocina y me impuso el alquiler de adulto, $400 mensuales, vencidos el primero de cada mes, solo en efectivo. La comida no estaba incluida. Mamá estaba allí, asintiendo como si aquello fuera lo más normal del mundo. Desde entonces, cada mes dejaba un sobre en la encimera antes de irme a trabajar. Papá lo contaba delante de mí, como si yo fuera un inquilino cualquiera. Me gradué con un promedio de 3.7 mientras trabajaba en una tienda de autopartes desde los 16 años. No era perezoso. Estaba ahorrando para irme. Tenía un solo objetivo desde segundo año de secundaria, salir de esa casa. Encontré un programa de certificación en soldadura en Ohio. Era, básicamente, mi rampa de salida, beca completa, estipendio, 18 meses de duración y un empleo garantizado si no la arruinabas. Apliqué en enero de mi último año. Recibí la carta de aceptación en mayo, 3 semanas antes de graduarme. La leí 3 veces antes de creer que era real. Esa noche cometí el error de contárselo a mis padres durante la cena. El rostro de mamá hizo esa cosa extraña en la que sonríe con la boca, pero sus ojos se vacían por completo. Papá solo gruñó y preguntó quién iba a ayudar en la casa si yo me iba, como si fuera el servicio doméstico. Les dije que el programa comenzaba en agosto, 3 meses después. Tiempo suficiente para organizarse. Tiempo suficiente para adaptarse. Entonces entró mi hermana Valeria. Valeria tenía 25 años y venía recién salida de un divorcio, después de que la descubrieran engañando a su esposo, y no fue con un solo tipo. Su ex, Ronan, obtuvo la custodia principal, y ella se mudó de nuevo a su antigua habitación como si fuera algo temporal, aunque claramente no lo era. En una semana, todo en la casa cambió. Valeria no cocinaba, no limpiaba ni aportaba un solo centavo. Pero de alguna manera, tenía opiniones sobre todo. Se comía mis compras, revolvía mi ropa limpia y se quejaba de mi televisión, mientras Nico gritaba a las 7 de la mañana cuando estaba allí. Luego empezaron las peticiones de ayuda inmediata. Necesito que cuides a Nico esta noche, tengo un cliente. Necesito que lo recojas en casa de Ronan. Necesito que lo tengas el sábado. Necesito que lo lleves al médico. Las primeras veces ayudé porque es mi sobrino y no soy un insensible. No me importaba pasar tiempo con él cuando Valeria realmente lo necesitaba. Pero no lo necesitaba. Necesitaba un sirviente. Cuidar a Nico, recogerlo, llevarlo de un lado a otro, cubrir sus tiempos de custodia. Al principio ayudé porque es familia, pero poco a poco se convirtió en que me usaba como niñera incorporada. Pedía 2 horas y desaparecía 6. Luego se molestaba si yo preguntaba dónde había estado. No te atrevas a sermonearme, hermanito, decía. Lo peor ocurrió un martes a principios de junio. Valeria me pidió que cuidara a Nico durante 2 horas mientras atendía a un cliente. Acepté, pero tenía turno en la tienda de autopartes a las 4. Prometió volver a las 3:30. Las 3:30 llegaron. Valeria no apareció. La llamé 6 veces. Directo al buzón. Le escribí. Nada. A las 3:50 ya estaba desesperado. No podía dejar solo a un niño de 3 años, ni llevarlo conmigo al trabajo. Llamé a mi jefe, Raúl, y le dije que tenía una emergencia familiar. No le gustó. Pude sentir como mi reputación de confiable empezaba a resquebrajarse. Valeria apareció a las 7:30, más de 4 horas tarde. Entró con bolsas de compras, sin disculparse siquiera. Solo dijo que había tráfico y que su teléfono se había descargado. Le expliqué que había perdido un turno y que casi me costaba el empleo. Puso los ojos en blanco y dijo que estaba siendo dramático. Esa era su palabra favorita. Y por supuesto, mis padres lo habilitaban todo. Mamá decía, tu hermana está pasando por un momento difícil y la familia ayuda a la familia. Papá gruñía que los hombres de verdad responden cuando la familia los necesita. Ninguno le exigía a su preciosa hija que asumiera la menor responsabilidad. Mientras tanto, yo tenía 18 años, pagaba alquiler, trabajaba más de 20 horas semanales en la tienda e intentaba ahorrar para mi futuro, pero me trataban como personal de servicio. El programa de beca tenía fechas claras. Debía confirmar la inscripción antes del 15 de julio y presentarme en el campus de Ohio el 20 de agosto. La vivienda ya estaba asegurada, pero debía firmar los documentos. El estipendio comenzaría con las clases, aunque necesitaba ahorros para cubrir el intervalo. Podía lograrlo. Solo tenía que sobrevivir los siguientes 3 meses sin que mi familia lo arruinara todo.
Empecé a prepararme en silencio. Imprimí los documentos, firmé lo necesario y empaqué lo esencial sin que nadie lo notara. Mantuve la cabeza baja, trabajé, pagué el alquiler y conté los días hasta poder irme. Entonces llegó el día de la intervención. El día en que todo se rompió. Fue un jueves por la noche, a principios de julio. Llegué del trabajo alrededor de las 6, agotado tras un turno pesado. El asiento elevador de Nico estaba en el auto de Valeria, lo cual era extraño porque esa semana le correspondía a Ronan. Debió haberlo recogido antes. Al entrar, los tres estaban sentados en la sala, esperándome como buitres, papá, mamá y Valeria. Tenemos que hablar de lo de Ohio, dijo papá, como si Ohio fuera una enfermedad. Dejé las llaves en la encimera y me quedé de pie. No iba a sentarme ni a quedar acorralado en una emboscada ensayada. No hay nada que hablar. Ya confirmé mi plaza. Era cierto. Había enviado la confirmación la semana anterior porque sentía que algo se estaba gestando. Los papeles de vivienda estaban firmados. Le había avisado a Raúl que mi último día sería el 15 de agosto. Todo estaba listo. Mamá se inclinó hacia adelante, usando esa voz suave y manipuladora. Cariño, hemos hablado y creemos que sería mejor que pospongas un año, tal vez 2, hasta que Valeria se estabilice. Miré a Valeria. Seguía deslizando el dedo por su teléfono, como si la conversación estuviera por debajo de ella. ¿Estabilizarse? ¿Cómo? No tiene trabajo estable. No paga alquiler. No cuida a su hijo la mayor parte del tiempo. ¿Cuál es el plan? La cabeza de Valeria se levantó de golpe. ¿Perdona? Estoy construyendo un negocio. No tienes idea de lo difícil que es. No sabes por lo que paso. ¿Tienes idea de cuánto sufro como madre soltera? Sí, pero disfrutas la vida de soltera sin la parte de madre, respondí. No le gustó. Me volví hacia mis padres. Quieren que renuncie a una beca completa, con estipendio y colocación laboral garantizada, para cuidar niños y seguir pagándoles alquiler mientras Valeria descubre nuevos restaurantes. La mandíbula de papá se tensó. Tenía esa mirada que pone justo antes de dar un sermón. Primero, cuida tu tono. Segundo, no se trata de cuidar niños. Se trata de responsabilidad. Se trata de que crees que eres demasiado bueno para ayudar cuando te necesitamos. Mantuve la voz neutra. He estado ayudando durante 3 meses seguidos mientras pago $400 al mes por vivir en mi antigua habitación de niño. Valeria no paga nada. No contribuye nada. Y aún así me piden que sacrifique mi futuro para que ella siga sin hacer nada. Los ojos de mamá se humedecieron. Le han arrancado todo su sistema de apoyo. Su matrimonio, su hogar, su estabilidad. Está sufriendo, Dylan. Nos necesita para. Ella fue infiel, ella engañó a su pareja, le respondí a mi madre cortando lo que iba a decir. Eso es responsabilidad suya. Ella destruyó su matrimonio. Perdónenme si no siento lástima. Tal vez deberían dejarla enfrentar las consecuencias por una vez. La habitación quedó en un silencio absoluto. Incluso Valeria se quedó helada. Luego se puso de pie, roja de ira, y empezó a gritar. Dijo que yo era un mocoso juzgón que no entendía las relaciones adultas. Que nunca había tenido una relación real, así que no podía saber cómo funcionaban. Que Ronan era controlador y emocionalmente distante, y que ella merecía ser feliz. Papá me señaló con el dedo. Discúlpate con tu hermana ahora. No lo hice. Me di la vuelta, fui a mi habitación y cerré con llave. Durante la siguiente hora los oí hablar en la cocina. La voz de papá era baja y firme. Mamá asentía con ese murmullo suave que usa cuando lo respalda sin decir nada directamente. Valeria lloraba, probablemente exprimiendo cada gota de compasión. Le escribí a mi mejor amigo, Elías. Las cosas se están poniendo feas aquí. Emboscada familiar esta noche. Si no te escribo mañana por la noche, algo salió mal. Hablo en serio. Elías y yo éramos amigos desde 7º grado. Hicimos todo juntos, escuela, trabajos de verano, videojuegos. Sus padres eran buena gente. Su papá era electricista jubilado y ahora hacía consultorías. Su mamá trabajaba en la biblioteca y preparaba el mejor pastel de carne que he probado en mi vida. Pasé media secundaria en su casa. Respondió al instante. ¿Qué necesitas? Pensé un segundo y le escribí el plan. Si te escribo fin en mayúsculas, significa que no estoy bien. Si no respondo en más de 3 horas durante el día, llámame 2 veces. Si no contesto, llama a tu papá y empieza a buscar. Entendido. Comparte tu ubicación. Activé el compartir. Confirmó que me veía en el mapa. Luego me envió el número de su papá en otro mensaje. Lo guardé. Resultó ser lo más inteligente que hice en toda mi vida. 2 días después, un sábado por la tarde, papá tocó a mi puerta. Su voz era distinta. Más suave, casi amable. Un tono que no le había oído en años. Oye, ¿podemos hablar? Solo nosotros. De hombre a hombre. Creo que nos equivocamos la otra noche y quiero arreglarlo.
Todos mis instintos gritaban que era una trampa. Pero una parte estúpida de mí todavía quería creer que mi padre podía ser razonable. Que tal vez se disculparía por la emboscada. Que podríamos llegar a algún acuerdo para que yo me fuera a Ohio sin destruirlo todo. Mi padre era un imbécil. Sí, pero nunca imaginé que llegara tan lejos. Me estoy adelantando. Abrí la puerta. Sugirió salir a dar una vuelta. Dijo que siempre pensaba mejor en movimiento. Que quería explicarme algunas cosas sin mamá y Valeria, para que no se pusieran emocionales. Solo dos hombres conversando. Tomé mi teléfono y revisé la batería, 12%. Debería bastar para un paseo corto. Me puse la chaqueta, aunque era julio, porque el clima había estado extraño toda la semana. Subimos a su camioneta. El cielo llevaba horas cargándose, nubes oscuras apiladas al oeste. El reporte meteorológico hablaba de una advertencia de tormenta severa para el condado entre las 7 y las 8 de la noche. Eran alrededor de las 4:30 cuando salimos del garaje. Unos 20 minutos después, papá se desvió de la carretera principal hacia zonas rurales, donde las casas se espaciaban y los campos se extendían hasta el horizonte. ¿A dónde vamos?, pregunté. Solo estamos manejando, respondió. Mantuvo los ojos en el camino. Su voz seguía siendo amable, pero había algo debajo ahora. Quiero que entiendas algo, Dylan. Esta familia te ha dado todo. Un techo, comida en la mesa, un lugar al que volver cuando lo necesitabas. Y ahora que te necesitamos, quieres huir a Ohio como si nada de eso importara. He estado pagando alquiler desde que cumplí 18. Trabajo y compro mi comida. Contribuyo más que Valeria, respondí. No es darme todo. Es cobrarme por existir dentro de mi propia familia. Sus manos se apretaron en el volante. Podríamos haberte cobrado más. Podríamos haberte echado el día que cumpliste 18. Algunos padres lo hacen. No lo hicimos porque la familia cuida a la familia, y la familia significa sacrificio. La lluvia empezó ligera, salpicando el parabrisas. Luego se volvió más fuerte, hasta que los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Estábamos en una carretera del condado, sin líneas pintadas y casi sin arcén. Solo campos de maíz y algún granero ocasional. Miré mi teléfono, una barra de señal y luego nada. Papá, necesito que des la vuelta. La tormenta está empeorando. No irás a ningún lado hasta que entiendas lo que estás a punto de tirar. Se metió por un camino de grava que llevaba a un viejo elevador de granos. Un lugar que probablemente no se usaba desde hacía años. Sin luces. Sin autos. Nada más que la lluvia golpeando el parabrisas y el viento sacudiendo la camioneta. Papá, quiero volver a casa. No respondió. Solo se giró en su asiento, con el rostro inexpresivo, y extendió el brazo por encima de la consola. Me agarró del cuello de la chaqueta antes de que pudiera reaccionar. Intenté retroceder, pero me sacaba más de 30 kilos y había hecho trabajo físico toda su vida. Me estrelló contra la puerta del pasajero. Mi cabeza golpeó la ventana. Levanté las manos y me golpeó 2 veces en las costillas. Controlado. Deliberado. No podía respirar. El dolor fue inmediato y agudo. Intenté abrir la puerta. Me agarró el brazo y lo torció hacia atrás con fuerza. Metió la mano en mi bolsillo, sacó mi teléfono y miró la pantalla. 7% de batería. Sin señal. Lo lanzó a la cuneta, entre las malezas, donde jamás lo encontraría en la oscuridad. Luego se inclinó sobre mí, abrió la puerta y me empujó afuera. Caí con fuerza sobre la grava, primero las manos, luego las rodillas. La lluvia me empapó al instante. Cuando levanté la vista, las luces traseras ya desaparecían por la carretera. Sin palabras. Sin discurso. Simplemente se fue. Estaba a unas 40 millas de casa. Lo comprobé después en un mapa. Sin teléfono. Sin billetera, porque la había dejado en mi cómoda. Las costillas gritaban con cada respiración. La tormenta empeoraba minuto a minuto. Los primeros 10 minutos me quedé sentado en el barro, tratando de entender qué acababa de pasar. Mi propio padre me había golpeado y abandonado en medio de una tormenta, en la nada. Como basura. Como si no fuera nada. Aún así, busqué mi teléfono. Gateé por la cuneta durante varios minutos, con las manos hundidas en el lodo, la lluvia golpeándome la espalda. No lo encontré. Sabía lo que hacía. Compartir la ubicación ya no servía de nada. Solo mostraría mi última posición cerca de casa, antes de que la señal cayera. Una vez que mi teléfono fue arrojado, no era más que plástico muerto en algún lugar del campo. Tenía que moverme. Quedarme allí no iba a ayudarme. Elegí una dirección al azar y empecé a caminar. La carretera del condado no tenía arcén propiamente dicho. No había luces ni casas visibles en ninguna dirección, solo campos, lluvia y oscuridad. Caminaba por el borde de grava y me tiraba a la cuneta cada vez que pasaba un auto, lo cual no era frecuente. Tal vez uno cada 10 o 15 minutos. Los faros me cegaban por un instante y luego desaparecían, luces traseras perdiéndose en la tormenta.
Le hice señal a todos, pero nadie se detuvo. Probablemente parecía una rata ahogada tambaleándose por la carretera. O un loco. O ambas cosas. Cada paso dolía. Las costillas eran lo peor, pero el dolor ya se extendía por todo el cuerpo. Caminé durante más de una hora, quizá cerca de 90 minutos. Es difícil medir el tiempo cuando solo pones un pie delante del otro e intentas no derrumbarte. Finalmente vi luces a lo lejos. Un área de servicio para camiones. Uno de esos lugares grandes, abiertos las 24 horas, con gasolinera y restaurante. Empujé la puerta y el calor me golpeó como una pared. El tipo detrás del mostrador me miró y su expresión cambió de inmediato. ¿Estás bien, amigo? ¿Necesitas ayuda? Necesito pedir prestado un teléfono. El mío se quedó sin batería. Me entregó su celular sin hacer preguntas. Marqué el número del papá de Elías. Contestó al tercer timbre. Señor Vargas, soy Dylan. Algo pasó. Estoy en un área de servicio. Miller's Travel Center. Quédate adentro. Mantente caliente. Vamos para allá. Colgó. El empleado me trajo café y me dejó sentar en una cabina. Unos 45 minutos después, Elías y su papá entraron por la puerta. El rostro de Elías se quedó completamente blanco al verme. Primero vamos a emergencias, luego a la comisaría, dijo su papá, sentándose frente a mí. Cuéntame todo. Les conté todo. Absolutamente todo. Cuando terminé, el señor Vargas asintió una sola vez. Lo haremos bien. Primero los registros médicos. Luego presentamos la denuncia. Después veremos los siguientes pasos. Pero esta noche te quedas con nosotros. ¿Entendido? Sí, señor. La visita a emergencias duró casi 4 horas. Las radiografías mostraron 2 costillas magulladas del lado izquierdo. No estaban fracturadas, pero estuvieron cerca. Fotografiaron los moretones de mi torso, el brazo donde me había sujetado, y los raspones en manos, rodillas y frente. Me evaluaron por una posible conmoción y concluyeron que era leve, sin necesidad de hospitalización. La enfermera que tomó las fotos fue profesional, pero gentil. Ya había visto esto antes. Lo llamó una situación doméstica, un término educado para familiares que se lastiman entre sí. Me entregó copias de todo, junto con un número de reporte, y explicó que los registros estarían disponibles si los necesitaba con fines legales. Después de emergencias fuimos a la estación del sheriff. Presentar la denuncia tomó otras 2 horas. Le relaté todo al diputado. Me preguntó si quería presentar cargos. Dije que sí. Explicó que el caso sería enviado a la oficina del fiscal del distrito para revisión. No podían prometer un arresto inmediato, pero la denuncia, junto con las fotos y la documentación médica, le daba peso al caso. Me dio un número de expediente, la tarjeta de contacto de una abogada de víctimas y me recomendó no volver a casa solo. Cuando llegamos a la casa de Elías eran casi las 3 de la mañana. La señora Vargas había permanecido despierta. No hizo preguntas. Solo me abrazó y me condujo a la habitación de invitados. Dormí 12 horas seguidas. Los días siguientes fueron un borrón de trámites, asuntos legales y el intento constante de procesar lo ocurrido. Evidentemente no podía volver a la casa de mis padres, pero todas mis pertenencias seguían allí: ropa, laptop, documentos, ahorros y el efectivo que escondía en el armario. Todo lo que tenía. El señor Vargas sabía cómo manejarlo. El proceso se llamaba custodia policial durante una diligencia civil. Solicitas acompañamiento a través del departamento del sheriff. Oficiales te escoltan mientras recuperas tus pertenencias, mantienen la paz y evitan que alguien interfiera. Lo programamos para 4 días después del incidente. Eso dio tiempo a que las costillas dolieran un poco menos y a que los moretones florecieran en tonos impresionantes de morado y amarillo. 2 diputados nos encontraron frente a la casa de mis padres a las 10 de la mañana de un miércoles. La camioneta de papá no estaba, tal como esperaba. No sabía si lo habían arrestado, advertido o algo más, pero su ausencia lo facilitó todo. El auto de mamá estaba en la entrada. Caminé hacia la puerta con un oficial a cada lado. Elías y su papá se quedaron junto al auto, como testigos. Mamá abrió la puerta. Su rostro pasó por shock, confusión y miedo, hasta asentarse finalmente en esa expresión de preocupación falsa que tan bien sabía hacer. Dylan, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué está la policía aquí? Vine por mis cosas. No me quedo. Esto es una custodia policial para la recuperación de pertenencias. Intentó bloquear la entrada. Su voz se volvió suave y suplicante. No lo dijo en serio. ¿Sabes cómo se pone tu padre a veces? Podemos arreglarlo. No tienes que involucrar a extraños en asuntos familiares. Uno de los diputados dio un paso adelante. Señora, tiene derecho legal a recuperar sus pertenencias. Necesito que se aparte y lo deje entrar. Se movió, pero me siguió hasta mi habitación y habló sin parar mientras empaquetaba. El diputado me había advertido antes: 15 minutos. Solo lo esencial. No engancharme en lo que dijeran.
Extracción limpia. Tenía una lista mental. Acta de nacimiento, del cofre en el armario. Tarjeta de seguro social. La carpeta con mis documentos de Ohio. Laptop y cargador. Ropa que cupiera en 2 bolsas de gimnasio. Botas de trabajo y equipo de protección. El efectivo escondido en un libro hueco en el estante, casi $800 en ahorros. Herramientas que había comprado con mi dinero, con los recibos aún en sus cajas. Mamá no dejaba de hablar. ¿Qué estaba exagerando? Que las familias discuten a veces. ¿Qué me arrepentiría? No respondí. Valeria apareció en el pasillo a mitad del proceso. Al ver a los diputados, su rostro se torció en algo feo. ¿Llamaste a la policía contra papá? ¿En serio? ¿Tienes idea de lo que esto le hará a nuestra familia? Seguí empaquetando. Eres tan dramático. Apenas te tocó. Actúas como si hubiera intentado matarte. Uno de los diputados le indicó que se apartara. No lo hizo. Siguió insultándome, diciendo que arruinaba todo, que siempre había sido el problema de la familia y que esto lo demostraba. Señora, dijo el diputado, más firme esta vez. Necesita calmarse o tendremos otra conversación. Se calló, pero la mirada que me lanzó podía derretir acero. Terminé de empacar y recorrí la casa una última vez para asegurarme de no olvidar nada importante. En la encimera de la cocina dejé mi llave. Mamá empezó a llorar, interpretando su papel de víctima. Salí por la puerta principal y subí al auto del señor Vargas sin mirar atrás. Las siguientes 6 semanas fueron las más duras de mi vida, pero también las más importantes. Me quedé con la familia de Elías hasta irme a Ohio. Se negaron a que pagara alquiler, aunque lo intenté varias veces. La señora Vargas solo decía: tienes 18 años y estás pasando por algo terrible. Guarda tu dinero. Lo vas a necesitar. El señor Vargas me ayudó a abrir una cuenta nueva en otra cooperativa de crédito, sin conexión con mis padres. Elías me llevaba y traía del trabajo porque mi auto estaba a nombre de papá y no quería complicaciones. Di mi aviso de 2 semanas en la tienda de autopartes. Raúl no hizo muchas preguntas. Solo dijo que había oído algo de problemas familiares y que, si necesitaba una referencia, me daría una buena. Eso significó mucho. El acoso de mi familia comenzó casi de inmediato. Mamá me escribía desde su número normal al principio, mensajes largos sobre lo preocupada que estaba, que no podía dormir, que la familia se desmoronaba. Cuando la bloqueé, empezó a escribir desde otros números. Prestados, de prepago. Siempre el mismo tono, suplicante y culpabilizador a la vez. ¿Por qué nos haces esto? ¿Ya no quieres a tu familia? Tu padre también está sufriendo. También envió a otras personas para hacerme sentir culpable. Una tía con la que no hablaba en años me llamó para decirme que era cruel y que le rompía el corazón a mamá. Un primo me escribió por Facebook diciendo que había oído que hice arrestar a papá y si sabía lo que eso haría con su trabajo y su reputación. Guardé todo. Cada texto, cada buzón de voz, cada mensaje. La abogada de víctimas me había dicho que la documentación importa, especialmente si las cosas escalan. Papá nunca me contactó directamente. Supe después que su abogado le aconsejó cero comunicación conmigo mientras la investigación seguía. El caso penal avanzó lento. La oficina del fiscal tardó semanas en revisar todo. El detective asignado me entrevistó 2 veces, una justo después de la denuncia y otra un mes después. Dijo que los casos de asalto familiar eran complicados. Sin testigos, a menudo se reducían a evidencia física y credibilidad. Mis lesiones documentadas ayudaron. Los registros médicos ayudaron. Mi relato consistente ayudó. Al final le ofrecieron a papá un acuerdo de culpabilidad, asalto menor, clases obligatorias de manejo de ira, 2 años de libertad condicional, sin cárcel. Lo aceptó porque ir a juicio significaba más escrutinio. No fue la justicia que quería. Una parte de mí quería verlo en una celda. Pero era algo. Un antecedente que lo seguiría. Sí, no fue a prisión, pero perdió lo único que realmente le importaba, el control, la reputación, la imagen del hombre que fingía ser. Recibí la notificación del acuerdo 2 meses después de haber empezado el programa en Ohio. Y Ohio fue realmente bueno. El programa era intenso. Clases por la mañana sobre metalurgia, lectura de planos, protocolos de seguridad y teoría de soldadura. Entrenamiento práctico por las tardes, corriendo cordones, aprendiendo técnicas distintas. Tareas por la noche, estudiando para los exámenes de certificación. Era mucho, pero yo estaba hecho para eso. Había trabajado y estudiado al mismo tiempo durante años. Esto era más de lo mismo, con la diferencia de que ahora aprendía algo que de verdad me importaba. Mi compañero de habitación era un chico llamado Julian, de algún lugar de Kentucky. Callado. No hablaba mucho, pero siempre tenía café listo a las 6 de la mañana y nunca se quejaba cuando volvía tarde del laboratorio de entrenamiento. Nos llevábamos bien manteniéndonos fuera del camino del otro, justo lo que necesitaba. Viví barato ese primer año, arroz y frijoles, sándwiches de mantequilla de maní, ramen cuando me sentía sofisticado.
Compré un auto usado de otro estudiante del programa. Andaba tosco, pero andaba, y eso era lo que importaba. Conseguí un trabajo de fin de semana en una ferretería cerca del campus. No muchas horas, pero suficientes para reconstruir mis ahorros poco a poco. Entre el estipendio y el trabajo parcial, sobrevivía. Apenas, pero sobrevivía. La pasantía pagada comenzó en el 6º mes, un taller de fabricación que producía componentes para equipos agrícolas. Soldadura industrial. Trabajo real. 40 horas semanales, más el resto de los cursos por las noches. Vivía exhausto. Mis manos estaban llenas de callos. La espalda me dolía constantemente. Pero nunca había sido más feliz. El momento en que todo encajó llegó unos 4 meses después. Teníamos una evaluación práctica, soldadura vertical ascendente en posición 3G. El instructor observando por encima del hombro, portapapeles en mano. La mayoría de los chicos estaban nerviosos. Manos temblorosas, cordones irregulares, socavados evidentes. Preparé mi placa, revisé los ajustes, encendí el arco y me concentré completamente. Mano firme. Velocidad constante. Observando el charco formarse y fluir exactamente hacia donde yo quería. Cuando terminé, el instructor examinó el cordón durante un largo momento. Luego asintió una sola vez y escribió algo en su portapapeles. Aprobado. Trabajo limpio. Esa palabra significó más para mí que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho jamás, porque me la había ganado. Elías y yo seguimos en contacto todo ese tiempo. Videollamadas los fines de semana, cuando ninguno trabajaba. Él estaba haciendo un programa técnico de calefacción, ventilación y aire acondicionado en el colegio comunitario de su ciudad, todavía viviendo con sus padres, pero ahorrando. Su papá me escribía de vez en cuando. Mensajes breves: espero que todo vaya bien. Avísame si necesitas algo. El acoso familiar se redujo después de unos 8 meses. Creo que finalmente entendieron que no volvería. O tal vez encontraron otra cosa en que enfocarse. De cualquier forma, los mensajes se detuvieron. Los familiares que usaban como intermediarios para presionarme y hacerme sentir culpable desaparecieron. El silencio fue un alivio. Terminé el programa con notas altas y me contrataron a tiempo completo en una planta manufacturera en Columbus. Era una empresa distinta a la pasantía, pero más grande. Mejor salario y beneficios. El tipo de empleo que realmente construye algo con el tiempo. Me mudé a un estudio propio que parecía el cielo. Compré muebles en tiendas de segunda mano. Dormí 3 meses en un colchón en el suelo hasta poder comprar una base de cama. Presupuestaba cada dólar como si mi vida dependiera de ello, porque durante un tiempo así fue. Poco a poco, las cosas mejoraron. El sueldo creció. Los ahorros crecieron. El puntaje crediticio subió. Compré una camioneta usada, pero sólida. La pagué en 18 meses. Empecé a salir con una chica llamada Livia, que trabajaba en administración hospitalaria. Inteligente. Divertida. Con el tiempo le conté mi historia y nunca me juzgó. Tu padre parece un narcisista controlador. Gracias a Dios que te fuiste. Estoy muy orgullosa de ti, me dijo una vez. Elías se mudó a Ohio cerca de un año después que yo. Consiguió trabajo instalando sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en una empresa comercial. Compartimos un apartamento de 2 habitaciones durante un tiempo, hasta que tuvo el suyo. Seguíamos cenando juntos la mayoría de las semanas. Seguíamos cubriéndonos las espaldas. 3 años después de que mi padre me dejara en aquella carretera, tenía 21 años, una carrera estable, apartamento propio, vehículo confiable y gente en mi vida que realmente se preocupaba por mí. No estaba mal para un chico al que supuestamente había que enseñarle su lugar. La llamada que lo cambió todo llegó un martes por la tarde cualquiera. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró. Número fijo, código de área que reconocía, pero que no tenía guardado. Algo me impulsó a contestar. Dylan, soy tu prima Marina. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero pasó algo raro. Necesitaba un presupuesto para un trabajo de fabricación personalizada y tu empresa apareció en mi búsqueda. Luego vi tu nombre en el directorio de empleados. Pequeño mundo, ¿verdad? Marina era la hija del hermano de mi mamá. Habíamos sido cercanos de niños, pero nos distanciamos en la adolescencia cuando las familias dejaron de reunirse tanto. Nunca participó en la campaña de acoso después de que me fui. Se mantuvo neutral, lo que para mí contaba como lealtad. Hablamos de negocios unos minutos. Su proyecto era legítimo, unos soportes personalizados para una renovación que estaba gestionando. Le dije que le enviaría el presupuesto por correo. Luego guardó silencio un segundo. Oye, no sé si quieres escuchar esto o no, pero las cosas se pusieron muy feas en casa después de que te fuiste. Muy feas. Me recosté en la silla. Adelante. Me lo contó por partes. No intentaba hacerme sentir culpable ni defender a nadie. Solo me decía lo que había pasado porque creía que debía saberlo.
Después de que mi caso se hizo público, aunque solo fuera un delito menor, la gente del pueblo se enteró. Comunidad pequeña. Las noticias vuelan. El empleador de mi padre no lo despidió, pero lo relegó. Lo pasaron por alto en ascensos que habría merecido, le hicieron la vida lo suficientemente incómoda como para empujarlo a una jubilación anticipada, lo que significó beneficios reducidos. Su reputación en la iglesia también se resintió. Algunas personas dejaron de hablarle. Algunos hombres que conocía desde hacía más de 20 años empezaron a marcar distancia. Siempre había sido alguien obsesionado con la imagen que proyectaba. Ser visto como el hombre que golpeó a su hijo y lo abandonó en medio de una tormenta no era la identidad que había construido. Luego, hace unos 18 meses, sufrió un derrame. No fue masivo, pero sí lo bastante grave como para afectar su movilidad del lado izquierdo. El brazo no responde bien. La pierna arrastra. El habla se vuelve pastosa cuando está cansado. Tuvo que dejar de trabajar por completo. El seguro por discapacidad cubre algunas cuentas, pero no todas. Mamá volvió a trabajar medio tiempo en un supermercado para poder llegar a fin de mes. Y Valeria perdió la custodia por completo hace un año. Ronan había documentado todo, cada visita perdida, cada vez que dejaba a Nico con otra persona, cada inconsistencia en su rutina. El juez vio el patrón y concluyó que no era una madre confiable. Le otorgó a Ronan la custodia total, con visitas supervisadas únicamente. Poco después, Valeria se mudó a Arizona con un hombre que conoció en línea. Apenas mantuvo contacto con la familia. En la práctica, abandonó a su hijo. Así que tu mamá está sola cuidando a tu papá, dijo Marina. Y tu hermana se fue, y tu papá está roto, supongo. Física y de otras maneras. Le agradecí que me lo contara, le dije que le enviaría el presupuesto antes de que terminara el día. Nos despedimos y colgamos. Me quedé sentado frente a mi escritorio durante mucho tiempo, procesando lo que había dicho. No sentía lástima. Tampoco vindicación. Solo, pensaba. 2 días después, mamá llamó. Casi no contesté, pero decidí escuchar qué quería. Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba. ¿Cansada? Después de unos minutos de charla incómoda, finalmente lo dijo. Dylan, cariño, sé que no tengo derecho a llamar después de todo, pero tu padre no está bien. Apenas puede caminar algunos días. Apenas puede hablar. Estoy haciendo todo sola y es tan difícil. Solo pensé que tal vez podrías venir a visitarnos. Tal vez podríamos empezar de nuevo. Dejar el pasado atrás. Dejé que el silencio se extendiera unos segundos antes de responder. Me llamaste dramático cuando tenía las costillas magulladas, mamá. Silencio. Dylan, yo. Enviaste a los parientes para hacerme sentir culpable y trataste de encubrir lo que tu esposo le hizo a tu propio hijo. Y ahora que está enfermo, de repente quieres dejar todo atrás. Empezó a llorar. Nunca quise que nada de esto pasara. Tu padre solo tiene mal genio. No quiso lastimarte. Se salió de control. Me llevó a 40 millas de casa y me dejó en una tormenta después de golpearme, le respondí. Sigues tergiversando la verdad. Más llanto. Y entonces salió la verdadera razón de la llamada. Estamos luchando, Dylan. Las cuentas médicas, la hipoteca, los medicamentos. Si pudieras ayudarnos un poco, solo hasta que nos estabilicemos. Tienes un buen trabajo ahora. ¿Te va bien? Estoy segura de que tu corazón no te dejará vernos sufrir así, ¿verdad? Somos tu sangre. Ahí estaba. 3 años de silencio, y el primer contacto real era una petición de dinero. Sin una disculpa real. Sin asumir responsabilidades. Dylan, por favor. Somos tus padres. No puedes abandonarnos cuando te necesitamos. Ustedes me abandonaron primero. No les voy a dar dinero. No les voy a dar nada. No les debo nada, y colgué. Esa noche pegó diferente. Sí, lloré un poco. Estaba furioso. Ese recuerdo viejo que había intentado enterrar decidió salir otra vez a la superficie. Livia me encontró sentado solo en la habitación y lo notó de inmediato. Dylan, ¿qué pasó? Nada, amor. Algo se me metió en el ojo. Claro, no soy tonta. ¿Qué es? Le di la versión corta. Ella no dijo nada. Solo me abrazó fuerte y se quedó así. Y honestamente, era exactamente lo que necesitaba. Una semana después tomé una decisión. Conduje de vuelta a mi pueblo porque necesitaba cerrar esa puerta por mí mismo. Su libertad condicional había terminado meses atrás. Ya no existía una orden de no contacto activa. Legalmente, nada me impedía presentarme. Elías vino conmigo. Tomamos su camioneta y lo hicimos como un viaje de un solo día. No le avisé a mamá que iríamos. La casa se veía peor de lo que recordaba. Pintura descascarada en los bordes. El césped irregular y crecido. Todo el lugar parecía cansado. Golpeé la puerta y mamá abrió. Parecía haber envejecido 15 años en los 3 que llevaba sin verla. Canas visibles, líneas profundas alrededor de los ojos, más delgada que antes. Dylan,
Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Viniste? Extendió la mano para tocarme y di un paso atrás. El silencio se alargó. No me quedó. Vine a verlo. Asintió sin discutir y me condujo por la casa hasta el dormitorio del fondo. Lo habían convertido, básicamente, en una habitación de hospital. Equipos médicos. El olor persistente de la enfermedad. Papá estaba recostado en la cama. El brazo izquierdo encogido contra el pecho. La pierna izquierda inmóvil bajo la manta. El rostro más delgado, grisáceo, torcido de un lado por el derrame. Abrió los ojos al verme. Dylan, dijo con voz baja. Me detuve al pie de la cama. No me acerqué más. Intentó incorporarse, pero no pudo. Su mano buena apretó la sábana con fuerza. Trató de hablar. No se lo permití. No te esfuerces. Ya estás cansado. Hijo, por favor, escúchame. Las palabras apenas le salían. Lo siento tanto. Me arrepiento de todo. Guárdate eso. No vine por disculpas. Y sé muy bien que nunca te voy a perdonar. Las lágrimas empezaron a caerle y ya no pudo decir nada. Mamá estaba en la puerta, llorando también. Los miré a los dos y no sentí absolutamente nada. Ni rabia, ni pena. Nada. Pasé toda mi vida deseando que fueran diferentes, dije. Deseando que me trataran como si realmente fuera su hijo. Mantuve la voz firme. No iba a quebrarme ahí. Pero no lo hicieron. Me trataron como a un sirviente. Querían que aprendiera cuál era mi lugar, y lo aprendí. Hice una pausa breve, solo para que cada palabra se hundiera donde tenía que hundirse. Ahora ya no tienen acceso al hombre que me obligaron a convertirme. Están solos. Su hija dorada los abandonó. Y lo que pase con ustedes, a partir de hoy, ya no me concierne. Vine aquí solo para cerrar esta etapa. No respondieron. No había nada que decir. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mamá intentó detenerme en la puerta, con la voz rota. Seguimos siendo tus padres, ¿no puedes encontrar perdón en tu corazón? La miré una última vez. Ustedes tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. Salí sin mirar atrás y subí a la camioneta de Elías. El viaje de regreso a Ohio fue silencioso. Paramos a cargar gasolina y comer algo en un área de servicio a mitad de camino. Mientras comíamos, Elías me miró de reojo. ¿Estás bien? Le dije que sí. Y lo decía en serio. Porque, por primera vez en muchos años, el pasado ya no tenía poder sobre mí. Y podía seguir adelante sin mirar atrás. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.